Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. En este video número 12 empezaremos formalmente el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿cierto? Sin embargo, el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, 2, 3, etc., requiere una base conceptual muy sólida, ¿cierto?, en álgebra lineal. Si bien el estudiante a este nivel ya ha estudiado un curso de álgebra lineal, fundamentalmente lo enfocan, los profesores de matemáticas, enfocan el álgebra lineal a espacios vectoriales de vectores. Es decir, muy escasamente o muy tangencialmente, ¿no?, manejan espacios vectoriales de funciones. Y resulta que los temas que tienen que ver con la dependencia e independencia lineal para espacios vectoriales, en el caso de las ecuaciones diferenciales, son única y exclusivamente para funciones, no para vectores. De manera pues que en el video de este momento voy a presentarles esos conceptos de dependencia, independencia lineal, un concepto relativamente nuevo para ustedes que va a ser el bronsquiano, y con eso quedaríamos preparados para abordar las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces vamos a tratar ese tema, ¿no? Dependencia e independencia lineal de funciones, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un conjunto, ¿no?, de n funciones de una variable real, ¿sí?, y1, y2, hasta y sub n, ¿sí? Ese conjunto de funciones va a estar definido en un intervalo i de los reales, ¿no? Este conjunto y1, y2, y3, hasta y sub n. La variable independiente x pertenece a un intervalo i de los reales, ¿sí? De los reales. Entonces, al igual que cuando trabajaron espacios vectoriales de vectores, una combinación lineal de ese conjunto de n funciones se escribe como una constante por y1 más otra constante por y2 más etcétera hasta c sub n y sub n. Esto es lo que se conoce como una combinación lineal de funciones, ¿cierto? Siendo C1, C2 hasta C sub n constantes, constantes reales, ¿sí?, números reales. Y esas son las dos definiciones claves en este tema, ¿no?, ¿cierto? Se dice que ese conjunto, es linealmente dependiente en el intervalo S, ¿cierto?, si esa combinación lineal se anula para alguna constante diferente de 0, ¿sí? De otro lado, si la combinación lineal se anula únicamente si todas las constantes son 0, entonces se dice que el conjunto es linealmente independiente. Entonces no hay sino dos posibilidades para un conjunto dado: o es LD, linealmente dependiente, o es LI. No hay más alternativas, ¿no? Intuitivamente, ¿cierto?, este conjunto y1, y2, y3 hasta yn es LD si alguna de estas funciones del conjunto se puede expresar en términos de las otras, ¿sí? Si no es así, entonces el conjunto es LI. Yo tengo un ejemplo muy concreto aquí, ¿no? Las funciones 1, x y x2, esas tres funciones, son linealmente independientes. O sea, no hay manera de expresar una en términos de las otras dos, ¿sí? Y esas tres funciones forman una base para construir todas las parábolas del plano. Recuerden que una parábola
del plano es una combinación lineal de esas tres funciones, ¿no? De hecho, con base en lo que han estudiado en matemáticas, una parábola es de la forma ax2 más bx más c, ¿cierto? Entonces, este conjunto, esas tres funciones, forman una base para generar todas las parábolas del plano. Si yo aquí coloco otra función, 3x2 menos 6x más 3, ya este conjunto deja de ser LI y se convierte en un conjunto linealmente dependiente. Intuitivamente, pues. Aunque desde la perspectiva de la expresión matemática, nosotros también podremos establecer la dependencia o independencia lineal de funciones. Entonces, para determinar si el conjunto de funciones, más allá de la intuición, ¿no? Si el conjunto es LI o LD, entonces cogemos la combinación lineal y la igualamos idénticamente a 0. Este símbolo significa idéntico, ¿sí? Y la identidad, ¿qué significa? Que esa igualdad se verifica cualquiera que sea el valor que yo le dé a X dentro del intervalo Y, ¿cierto? O sea, que esto no es una ecuación, es una identidad, ¿no? Y si yo le doy n valores diferentes a la variable independiente, voy a obtener un conjunto homogéneo de funciones, ¿no? Y1 evaluado en x1, ¿cierto? Y2 evaluado en x1. Este sistema de ecuaciones, como ustedes pueden ver, es un sistema homogéneo. Y aquí voy a recurrir a lo que ya vieron en álgebra lineal. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones de la forma ax igual 0, o a 0 no, al vector nulo, pues, se dice que ese es un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo puede tener o infinitas soluciones o puede tener solución única. La solución única, por supuesto, será la solución trivial. Entonces, claro de aquí que si el determinante de la matriz del sistema es diferente de 0, la solución es la trivial. O sea, el conjunto será linealmente independiente. Pero si el determinante, ¿no?, de la matriz es 0, entonces aparece la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Eso qué significa? Que el sistema tendrá infinitas soluciones y en consecuencia será linealmente dependiente. Entonces, para precisar, ¿no?, si ustedes tienen tres funciones, aquí están las tres funciones, y ya sabemos que es LI, ya sabemos que ese conjunto es linealmente independiente desde la intuición, pero si lo queremos hacer formalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una combinación lineal de ellas, C1 por 1 más C2 por X más C3 por X2, se iguala idénticamente a 0. ¿Sí? Entonces voy a plantear un sistema homogéneo 3 por 3, dándole valores a X arbitrarios. ¿Sí? Sean tres valores arbitrarios a la variable X. Por ejemplo, cuando X vale menos 1 queda esta ecuación. Cuando X vale 1 queda esta. Cuando X vale 2 queda esta. Y el determinante de la matriz A, ¿cierto?, nos da 6. ¿Qué significa? Que el sistema tiene solución única. Y esa solución es la trivial. Es decir, C1 vale 0, C2 vale 0 y C3 vale 0. ¿Cierto? Les voy a mandar, para terminar, porque este video es relativamente corto, pero es fundamental en el entendimiento de los temas de las ecuaciones diferenciales lineales. O sea, puede decir que es uno de los pilares, ¿no?, de lo que vamos a trabajar en esta parte del curso. El concepto de Wronskiano. ¿Sí? Que más que concepto es una definición, ¿no? El Wronskiano de un conjunto de funciones, Y1, Y2 hasta Yn, calculado en cualquier punto en el intervalo,
se define como el determinante de la matriz, cuya primera fila está compuesto por las funciones, la segunda por las primeras derivadas, la tercera por las segundas derivadas y la última fila las enésima menos una derivadas, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las funciones que trabajé previamente, ¿cierto? Para estas tres funciones, ¿cuál será el browskiano? Pues en la primera fila va 1, x y x2. En la segunda las derivadas 0, 1 y 2x. Y en la tercera van las derivadas de la anterior 0, 0 y 2. Si ustedes calculan el determinante ese determinante va a dar diferente de 0. Y es lo que establece entonces el siguiente teorema. ¿Sí? Aquí se pide, por ejemplo, el browskiano de estas dos funciones, pero me voy a concentrar en el teorema. ¿Qué dice? Dado un conjunto de funciones, ¿no? y1, y2 hasta y sub n. Si las funciones son linealmente dependientes, entonces el browskiano se anula en todos los puntos del intervalo. ¿De acuerdo? Si las funciones son LD, linealmente dependientes, alguna de ellas se puede expresar en términos de las otras, entonces el browskiano tiene que dar 0 en todos los puntos del intervalo. En caso contrario, el sistema o el conjunto mejor es linealmente independiente, porque no son sino esas dos opciones, ¿no? O el conjunto es LD cuando el browskiano se anula, siempre, y es LI cuando no siempre se anula. ¿Cierto? Aquí está la demostración de este teorema. Es importante que le hagan un seguimiento en el material del curso, y no necesariamente en el material del curso, ¿no? Casi todos los libros serios de ecuaciones diferenciales ordinarias presentan la demostración de este teorema, ¿sí? Entonces, por derivación sucesiva de esta función, C1, Y1 más C2, Y2 hasta C sub n, Y sub n, idénticamente 0. Entonces nos queda la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, por C1, C2, C sub n, ¿no? Este es un sistema homogéneo. Entonces, por supuesto, que si el browskiano siempre da 0, cualquiera que sea x sub 0, el sistema o el conjunto mejor es LD. Y si es diferente de 0, por lo menos en un punto del intervalo, es LI. Esa es la demostración del teorema. Miren, al aplicar la regla de Cramer, cualquier constante C sub i es 0 dividido por el browskiano. Si el browskiano es diferente de 0, el sistema es LI, porque todas las constantes se anulan. Y si el browskiano dije si es diferente de 0, ¿no? Y si es 0, entonces el sistema, las funciones mejor son LD. Como corolario, que es importante, pues, que si el browskiano es diferente de 0 en al menos un punto del intervalo, entonces las funciones son linealmente independientes en el intervalo. Y este es un error que los estudiantes normalmente cometen cuando no leen adecuadamente el teorema, ¿cierto? Resulta que los muchachos le damos un conjunto de funciones y calculan el browskiano, por ejemplo, y el browskiano le da, por decir algo, ¿no?, x por x más 2. Ese browskiano se anula solamente cuando x vale 0 y cuando x vale 2, menos 2, perdón. Pero de ahí no van a concluir que ese conjunto es LD cuando x vale 0 y cuando x vale menos 2, no. Este conjunto es LI en todos los puntos del intervalo, solo que en algunos puntos el browskiano vale 0. Uno no puede hablar de dependencia o independencia lineal en un punto, sino en todo un intervalo. En consecuencia, pues, si el browskiano siempre se anula, son LD. Y si no siempre se anula,
son LI. Aquí tengo un ejemplo interesante, ¿no? ¿Cierto? Que por supuesto este ejemplo tiene un interés más que todo académico, ¿no? Porque cuando resolvamos ecuaciones diferenciales nunca van a aparecer funciones de este tipo, ¿no? Pero miren, la función x al lado de esta parábola y la función x por valor absoluto de x es esta funcioncita de acá, ¿cierto? ¿Sí? Si x es menor que 0, si x es menor que 0, las funciones son linealmente dependientes. La de abajo es menos la de arriba. Pero en todo el intervalo, estas dos funciones son linealmente independientes. Solo que aquí no puedo calcular el browskiano porque esta función no es diferenciable en x igual 0. ¿Cierto? Ahí se puede verificar que las funciones son linealmente independientes en los reales, pero son LD en los reales negativos y en los reales positivos. O sea, el punto álgido es el punto x igual 0. Sin embargo, que esto no les genere una preocupación adicional para lo que viene, muchachos. Este ejemplo es para mostrarles lo que esa conceptualización de dependencia e independencia lineal en un intervalo, ¿cierto? Eso es todo entonces por el momento. Con estos elementos que les acabo de presentar, muchachos, en el video número 13, el próximo, ya vamos a empezar a trabajar las soluciones de una ecuación diferencial. Haremos otras definiciones y estableceremos un marco conceptual que nos permita, a partir de allí, resolver ecuaciones diferenciales de orden lineales, de orden 2, 3, 4, etc. Felicidades.